Ya estamos, ¿eh? Ahora quiero compartir con ustedes algo que sí debemos santificar. Y esto es algo que vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir avanzando. No vamos a alcanzar de hablar de todo este tema hoy, pero vamos a ir comenzando. Les quiero decir, cuando estamos hablando de que vamos a santificar, que nosotros vamos a santificar cosas en nuestras vidas, quiero darles estos principios como cosas simples y básicas para que empecemos a hacerlo de una forma práctica, porque quizás esta palabra la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y decimos, ¿qué será esto de santificar? ¿Cómo hago? ¿Cómo sé si realmente estoy santificando? Y estamos con ideas en la cabeza y al final no estamos poniendo en práctica esto de ser santos, santificados, vivir la santidad práctica. No lo estamos haciendo porque quizás no sabemos cómo dar pasos prácticos. Esto es, lo primero que tienes que hacer es dar un primer paso. Es como si tú quisieras hacer gimnasia o hacer algún ejercicio físico y dice, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, tengo que buscar un lugar donde... lo primero que tengo que hacer es buscar un lugar donde me puedan dar un entrenamiento, un gimnasio, un lugar donde haya un profesor de gimnasia. Lo primero que tengo que hacer es buscar a alguien, dar el primer paso. ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Qué hago? ¿Me compro una máquina de caminar? ¿Dónde la venden? Son los primeros pasos. Algunos no dan los primeros pasos y ya quieren tener físico. Ya, no, primero empieza con lo básico. Cuando tú estás buscando un lugar para hacer gimnasia, ya lo estás buscando, ya estás dando el primer paso. Ahora, estos pasos que estamos dando, estos pasos son pasos grandiosos, pero tenemos que empezar a darlos. Por ejemplo, hablamos de santificar el tiempo, santificar cosas, santificar el dinero, santificar nuestra vida, santificar las cosas que tenemos, que separamos, pero ahora vamos a hablar de santificar nuestros pensamientos, santificar mi mente, ¿sí? Vamos bien, hermanos, santificar mis pensamientos, santificar mi mente. Uno dice, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo es que se puede hacer eso? Bueno, de hecho la palabra de Dios habla muchísimo sobre santificar nuestros pensamientos y nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra mente. Fíjense que Mateo, el Señor Jesús, dice algo que se viene repitiendo en la palabra de Dios muchas veces. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda, ¿qué? Tu mente. Entonces quiere decir que la mente es algo lo cual debemos usar, separar, purificar y por lo tanto santificar, hermano. Entonces esto es a través de este estudio quiero que vayamos avanzando un poquito de lo que tenemos que santificar. Vamos a santificar nuestra mente. Y yo digo, nuestra mente, vamos a hablar algunas cositas básicas de lo que es la mente. Usamos la mente desde las cosas más básicas y cotidianas hasta las cosas más complejas y elaboradas. Hacemos un café, ver una película, escribir una canción, estudiar, trabajar, elaborar un proyecto. Estamos usando la mente constantemente. La mente es algo que no para de trabajar. Desde que cuando caminamos estamos usando la mente. La mente está trabajando, está dándole órdenes a las piernas para que se muevan. Cuando nos sentamos, la mente está trabajando. Cuando estamos estudiando un proyecto, cuando estamos pensando en algo complejo, cuando estamos usando la mente. Entonces tenemos que ver que nuestra mente trabaja siempre las 24 horas del día. Si nuestra mente trabaja 24 horas del día, es nuestro principal órgano, sistema, corazón, todo está involucrado ahí en lo que la Biblia habla, lo que la palabra de Dios nos dice sobre nuestra mente. Está siempre trabajando y es importante pensar entonces que esto, que es nuestra mente, podemos santificarla. La mente está trabajando las 24 horas del día. Aun cuando dormimos, nuestra mente trabaja manteniendo en actividad nuestros órganos, todo nuestro sistema nervioso, circulatorio, digestivo. Nuestra mente está trabajando. Nosotros no tenemos control sobre eso. Usted está durmiendo y hay muchísimos sistemas que están trabajando en nuestros cuerpos y ¿quién los dirige? La mente.
Usted dice, no, no sé quién. Sí, es la mente. Lo que pasa es que nosotros no tenemos idea de lo que la mente está haciendo. Cuando comemos a la noche y estamos durmiendo, la mente está haciendo el proceso de la digestión, que es un proceso altamente complejo creado por Dios. Dios nos ha creado la mente y el sistema del corpóreo tan extraordinariamente bien que lo dejó programado para que funcione y nosotros no tenemos mucho control de eso. Y gracias a Dios que lo hizo Dios, porque de esa manera entendemos cómo funciona todo nuestro organismo de una manera que solamente Dios pudo hacer algo tan maravilloso. Y lo puso en la mente y la mente lo está haciendo funcionar. En este momento la mente está trabajando. Sí, la mente está trabajando también en una parte subconsciente. Todo lo que usted está recibiendo en este momento, la mente lo está procesando, lo está guardando en su cerebro y eso forma parte de la mente. Y aún cuando dormimos, la mente funciona en la parte subconsciente, que es lo que soñamos. Fíjese que usted sueña algo y eso ¿de dónde viene? De su propia mente. Su propia mente lo creó. Aunque usted soñó que se tiraba de un avión y volaba y aparecía, no sé, en otro país, y todo eso lo genera la mente desde el subconsciente. En este momento, aunque usted no me esté escuchando, si me está prestando atención, está recibiendo la parte consciente. Pero si usted no me está prestando atención, la mente inconsciente sí está recibiendo también. Todo entra, todo recibe la mente. La mente es algo extraordinario, maravilloso, que aún los científicos se quedan asombrados y los científicos dicen, realmente nosotros no sabemos nada acerca de este universo gigantesco, maravilloso de lo que es la mente. Hay cosas que aún la ciencia se queda asombrada de ver cómo funciona la mente. Es decir, todavía hay cosas que no saben, claro, la ciencia muchas veces se olvida o niega que Dios es el creador de todo y es el que diseñó todo, pero es tan maravilloso que aún los hombres cuando quieren investigar y quieren estudiar acerca de la mente humana, quedan cortos y quedan cada vez más asombrados de las cosas que la mente puede hacer, aunque la ciencia ha avanzado mucho. La mente la usamos constantemente, está siempre en actividad, inconscientemente, conscientemente, en el organismo siempre está trabajando nuestra mente. Pero vamos a hablar entonces sobre algo importante que tiene que ver con nuestra mente, hermanos, y son nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos. Podemos santificar nuestros pensamientos, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos, qué se puede hacer primero con los pensamientos. Cuando decimos santificar nuestros pensamientos, decimos nuestros pensamientos, ¿qué es lo que se puede hacer con los pensamientos? Y vamos a ver varios pasajes bíblicos de lo que realmente, según la palabra de Dios, podemos ver qué se puede hacer con los pensamientos. Hay muchísimas cosas que podríamos analizar con respecto a los pensamientos, pero vamos a ver que con los pensamientos se pueden hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que nosotros, las personas, los seres humanos, los creyentes, podemos y debemos hacer con nuestros pensamientos. Antes de pensar en cómo, en ejemplos prácticos de cómo santificar nuestros pensamientos, estamos hablando de santificar nuestra mente, vamos a ver las cosas que podemos hacer con nuestros pensamientos. Se puede perseverar en los pensamientos. La palabra de Dios dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, con los pensamientos, nosotros los pensamientos podemos mantenerlos perseverando, constante, permanece. Recuerden que perseverar significa estar firme y no moverse. No moverse. Se puede, bueno, es verdad, se puede, porque la palabra de Dios dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, aquella persona que persevera pensando en ti. O sea, lo que está diciendo, aquella persona que es capaz de perseverar en una serie de pensamientos que tienen que ver con Dios, y perseverar significa mantener, o sea que los pensamientos se pueden mantener.
se pueden fijar, se pueden no mover. Uno puede mantener pensamientos si se lo proponen. Obviamente que no, nosotros podemos hacerlo, pero eso no quiere decir que lo hagamos. Nosotros muchas veces ni perseveramos, no perseveramos ni siquiera en hacer cosas muy básicas. En los pensamientos no perseveramos. La realidad es que sí podemos. Que lo hagamos o no lo hagamos depende de nosotros. Nosotros somos los responsables de perseverar. También se pueden dirigir los pensamientos. Yo puedo decidir en qué pensar, hacia dónde dirigir mis pensamientos. En Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Aquí le está diciendo, le está dando una orden a pensar, piense de sí con cordura. Yo puedo dirigir mis pensamientos de sí mismo. Está dando una orden, tú tienes que hacer esto, tienes que pensar. O sea, los pensamientos se pueden dirigir, se pueden enfocar. Yo puedo tomar la decisión de dirigir los pensamientos, ¿sí? Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, fíjense todo lo que dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que pensar. O sea, tienes que decir, todo esto es lo que tienes que pensar. O sea, que yo tomo los pensamientos y los dirijo, los enfoco, los llevo hacia una dirección. O sea, no solamente que yo puedo perseverar en los pensamientos, sino que yo también puedo dirigir mis pensamientos. Es tremendo. Ya estamos viendo que los pensamientos son algo a lo cual yo tengo poder sobre ellos. Aquí ya con estos pasajes ya me está diciendo, yo tengo poder sobre los pensamientos. Mire, fíjense, lo que se puede hacer es iniciar pensamientos. En 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, ceñid los lomos. O sea, lo que está diciendo, se pueden iniciar pensamientos. Yo me voy a proponer pensar. Yo voy a comenzar a pensar. Esto, ceñir los lomos, es prepararte para trabajar. Es más o menos, esto podríamos decir, mira, tú estás comenzando a estudiar una carrera universitaria, una profesión, y vas a tener que estudiar estos libros, vas a tener que leer estos libros, vas a tener que escuchar estas clases. Son clases en las cuales tú tienes que aprender y tienes que estudiar. ¿Qué haces? Tú tienes que disponer tu mente a pensar en eso. Esto es algo que va a requerir esfuerzo, trabajo, pero yo dispongo mi mente a pensar y a concentrarme en esto. O sea, ceñir los lomos es que yo puedo dirigir mis pensamientos, concentrar mis pensamientos. Fíjense todas las cosas que se pueden hacer. Se pueden abandonar pensamientos. Isaías 57:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué cosa dice? Que deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío, deje sus pensamientos. Los pensamientos se pueden abandonar, hermanos, se pueden dejar, se pueden decir, bueno, este pensamiento ya lo tiro, lo dejo, lo abandono, lo tiro a la basura, no sirve más. Se pueden abandonar, se pueden dejar, se pueden desechar los pensamientos. Entonces ya vimos, esta es la cuarta cosa que vimos. Vimos que se puede perseverar, que se puede dirigir, que se puede iniciar, que se pueden abandonar los pensamientos. Te puedes saltar de un pensamiento a otro. En Primera de Reyes 18:21 dice, y acordándose Elías, todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjense lo que el profeta de Dios le estaba diciendo al pueblo. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar pensando una cosa y luego pensando otra? Esto es lo que les está diciendo. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar pensando algo y luego dejan de pensar en eso y comienzan a pensar en otra cosa? La gente de Israel estaba haciendo algo, que estaba escuchando profetas, estaban escuchando pastores,
no pastores, estaban escuchando otras cosas, otras voces, otros predicadores que se vinieron a hablar y me dicen, ay, qué lindo que habla, yo voy a escuchar a él. Y después, no, viene otro, viene un profeta de Dios, sí, lo voy a escuchar a él. Sí, él tiene razón, no, pero voy a escuchar. Y así, estaban escuchando a ver quién decía las cosas más convenientes para su vida, quién les hablaba más bonito y quién les decía cosas que le agradaban. Porque las personas lo que queremos es escuchar cosas, queremos escuchar nosotros cosas que nos gustan, que nos agradan, que caben, que nos resultan lindo, que nos satisfacen. Por eso que tenemos una tendencia a escuchar cualquier cosa, porque buscamos nuestra conveniencia, nuestro favor, y esa conveniencia y ese favor está en muchísimos casos desviado de la verdad. Entonces, por ahí a veces escuchamos cosas que son buenas y también saltamos a escuchar y pensar en cosas malas. Lo que escuchamos, lo que recibimos, pensamos, y así estaba el pueblo, un tiempo pensando en algo que recibieron, pensando en algo, y otras veces pensando en lo que Dios demandaba y pensando en cosas completamente fuera de la voluntad de Dios, saltando de un pensamiento a otro. Se puede hacer eso, se puede saltar de un pensamiento a otro, cambiar de idea, etcétera, etcétera. Se pueden examinar los pensamientos. Salmo 139, 23 dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Conoce mis pensamientos. Es así, ahí dice, esto es lo que dice el versículo, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, examíname, se pueden mirar, los pensamientos se pueden examinar, podemos ver qué es lo que estamos pensando y examinarlo. Y acá dice, pero ¿cómo? ¿Acaso el Señor no conoce los pensamientos? Ya los conoce. ¿Cómo es que los examina? Si ya Él los conoce, lo que está el salmista diciendo, revísalos, míralos, examínalos y muéstramelos, porque yo quiero ver qué es eso, quiero ver qué estoy pensando, qué está pasando ahí, qué hay de bueno, qué hay de cierto, qué hay de verdadero, qué hay de correcto, qué hay de justo, qué hay bueno en esos pensamientos, o quizás no haya nada, quizás haya pura basura, por decirlo de una manera, en esos pensamientos. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no lo vemos? ¿Cómo vamos a limpiar una casa si tenemos las luces apagadas? Vamos a saber qué es lo que está fuera de lugar y qué es lo que está sucio si no vemos nada. Por eso examíname, oh Dios. También los pensamientos se pueden ordenar. Proverbios 20, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Se pueden ordenar los pensamientos. ¿Sí? La palabra de Dios habla de poner en orden los pensamientos, se desordenan los pensamientos. Un tiempo estamos pensando una cosa, otro tiempo otra, un tiempo nos concentramos demasiado en algo que importa o algo que no importa para nada. Se desordenan. Y todas las cosas que podemos hacer con los pensamientos. Fíjense qué tremendo que la palabra de Dios habla de los pensamientos. Hermanos queridos y amigos, nosotros tenemos una mente que está funcionando y está pensando constantemente y está trabajando y hay un montón de cosas ahí dando vueltas y quiere, hermanos, decirte algo que Dios quiere hablar a nuestros corazones y decir, hay que santificar los pensamientos. Se pueden hacer muchas cosas, hay muchas cosas por hacer, pero vamos a decir santificar mi mente y mis pensamientos. Y aquí viene un gran desafío y algo realmente desafiante para nosotros, porque el Señor te dice, ¿sabes qué? Hay pensamientos, tus pensamientos tienes que santificarlos, hay que tener santidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En principio tenemos que tener presente, no olvidemos que santificar significa separar, significa purificar y dedicar a Dios. Entonces quiere decir que en mi mente yo tengo que tener una cantidad de pensamientos santos, ¿sí? Por supuesto. Ahora, hay algo interesante que vamos a ver acá. Que la palabra de Dios, yo estoy meditando en todo esto de los pensamientos, buscando cuando la palabra de Dios habla de tanto que habla la palabra de Dios acerca de la mente y acerca de los pensamientos, quedé abrumado de la cantidad de pasajes bíblicos
que la palabra de Dios habla sobre la mente, sobre los pensamientos, y dije, la verdad que la raíz de todos los problemas que tenemos está en el corazón y en los pensamientos, y ahí está todo el mal que sufrimos, hermanos. La verdad, hermanos, que todo el lío que nos está pasando en la vida es por nuestro corazón y nuestros pensamientos. Las cosas externas son cosas que nos pueden estar pasando, que quizás son negativas, pero todo va a depender de cómo estén tu corazón y tus pensamientos. Por eso ahí es que ¿quién es el que controla, quién es el que guía nuestros pensamientos? Y es interesante que todo eso que encontré en la palabra de Dios, he visto que el corazón tiene el mando. Es tremendo. La Biblia dice que el que tiene el control de los pensamientos es el corazón. Y vamos a verlo aquí. Dice Jeremías 12:8, dice, dijeron, el pueblo, dijo, en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esto es lo que la gente dijo, el pueblo. Usted va a decir, no, yo no soy ese. Mire, nosotros tenemos un corazón perverso, engañoso, malvado, que controla y quiere llevar los pensamientos a donde el corazón quiere. Y el corazón no es ni más ni menos que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra alma corrupta, pecaminosa, el asiento de nuestras emociones, que son las que en definitiva llevan los pensamientos hacia donde queremos y por último llevan a hacer acciones. Entonces, el corazón es algo que guía los pensamientos. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Fíjense que el Señor dijo, del corazón salen. Es como que ya la palabra de Dios y muchos otros pasajes está hablando de que el corazón finalmente guía. Y quiero aclarar algo, quiero decirles algo, porque son dos cosas que están tan unidas y tan ligadas que a veces es difícil separar esto, pero quiero explicar un poquito. ¿Cómo es que el corazón guía al pensamiento? ¿Cómo es que el corazón guía a la mente? Porque la mente recibe, a ver si me entienden, la mente recibe, la mente analiza, la mente escucha y el corazón es el que dice, ok, sí, apruebo. Dr. Dawson dice que el corazón es como el presidente de un comité, el presidente de una junta, donde todos los miembros de la Junta representan la mente. Ellos vienen con una propuesta, vienen con analizar una propuesta para tomar una decisión. Entonces la Junta de Gobierno dice, bueno, vamos a tomar una decisión, pero el que dice esto se hace es el director, el presidente. El presidente mira, evalúa todo lo que se le presenta al comité, analiza y dice, ok, vayamos, hagamos esto. Entonces el corazón es el que toma las informaciones, toma lo que la mente recibe, toda la información y finalmente el corazón dice, vamos para allá, pensemos en esto, sintamos esto, hagamos esto. El corazón finalmente es el que gobierna lo que recibimos. La mente recibe, absorbe, capta y luego el corazón es el que toma finalmente la decisión para dónde ir. El corazón es el que finalmente dirige conforme a lo que él recibe. Por eso es que cuando santificamos nuestra mente, vamos santificando nuestro corazón. Cuando santificamos nuestra mente, nuestro corazón se va santificando también, porque estamos recibiendo cosas buenas, información, y el corazón decide, dice, bueno, por aquí vamos. Esto es lo que hay que hacer. Y es el que en definitiva tiene el control. Entonces, santificar nuestra mente, santificar nuestro corazón también, porque el corazón de mando, ahí puse como el centro de mando, es el corazón que manda, que comanda. Y por eso es muy importante santificar nuestros pensamientos, hermanos, porque es lo que el Señor quiere. ¿Cómo empezamos este proceso de santificación? Primero tengo una mente. Es algo que yo poseo, es algo que pensamientos están allí, yo los puedo ver, los puedo analizar, los puedo dirigir, los puedo quitar. Tengo que hacer algo con mis pensamientos. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice? Santificar todo vuestro ser, todo vuestro cuerpo, espíritu, alma,
cuerpo, vuestra mente. Y la palabra de Dios abunda, hermanos, nos dice, la mente es algo que hay que santificar, hermanos. Eres tú el que tiene la responsabilidad de hacerlo. A veces me encuentro con hermanos que me dicen así, Satanás me pone sentimientos en mi mente, Satanás me pone sentimientos. Perdón, hermanos, ahora vamos a ver un poquito eso. Satanás puede hacer muchísimas cosas, pero el que tiene el control sobre los pensamientos eres tú, y el responsable eres tú. Y si pecas, eres tú el culpable 100%. No es el diablo, hermano. Te lo voy a repetir hasta el cansancio, porque es fácil decirle, sí, es el diablo, el diablo. Hermano, nosotros tenemos mucha enseñanza sobre el diablo, de qué medidas tomar, pero nosotros usamos todo al revés diciendo, ¿saben qué? El diablo es malo, y como el diablo es malo y me mete pensamiento, entonces yo soy el bueno y él es el malo, entonces Dios a mí no me tiene que reclamar nada. Sí, hermano, te tiene que reclamar porque Dios te dio una mente y te dio un corazón y el único que tiene control absoluto sobre eso eres tú, hermano. No es el diablo, eres tú. Y es tu responsabilidad, hazte responsable de lo que el Señor está diciendo, santificaos. No tienes a alguien que te lo va a impedir. Sí que va a poner cositas y va a poner obstáculos porque sabe que tú tienes el control y sabes que es tu responsabilidad, pero te va a querer desviar. Y eso él sí lo puede hacer, pero finalmente la decisión es tuya. Por eso nosotros hoy tenemos que pensar en santificar nuestros pensamientos, y ahora vamos a hablar de la pureza de pensamientos. ¿Qué es lo como una de las cosas que hablamos de santificar es separar, pero santificar significa purificar también, limpiar, pureza de pensamientos. Nuestros pensamientos pueden estar intoxicados, pueden estar contaminados, pueden estar llenos de cosas que están mal allí, que no tienen, que no son buenas, que no son santas, que no deben estar allí. Nuestros pensamientos pueden estar muy intoxicados, muy contaminados, y nosotros debemos purificarlos, santificarlos, debemos tener pureza de pensamientos. Y uno piensa, bueno, ahora va a hablar de arrepentirse, de pedir perdón, de quebrantarse, de llorar. Bueno, todo esto de arrepentirse, pedir perdón, involucra, pero tiene que ver principalmente con algo que tiene que pasar en tu mente, que es la de limpieza, purificación. Y quiero ahora que prestes atención porque quiero dar algunos mensajes, algunos principios muy fundamentales, muy básicos, sobre cómo, muy prácticos de cómo comenzamos a purificar nuestros pensamientos. Y esto es así, un pensamiento desplaza a otro. ¿Cómo limpiamos? Bueno, hay un principio fundamental en todo este tema de santificar, que tenemos, si vamos a sacar algo, lo tenemos que reemplazar. Si vamos a quitar algo que no sirve, quitarlo, de la manera como lo vamos a quitar es reemplazándolo, quitándolo por otro. Entonces algo que está allí, lo empujo, lo desplazo por otra cosa. Y eso otro que viene tiene que ser verdaderamente santo, verdaderamente puro, verdaderamente útil y bueno. Entonces, podemos reemplazar un pensamiento por otro, pero quizás reemplazamos uno malo por otro peor. Aquí está tratando de que nuestros pensamientos malos, nuestros pensamientos tóxicos, contaminados, inciertos, se desplacen. ¿Y cómo lo vamos a desplazar? Con otros. Y quiero dar un consejo práctico. ¿Cómo puedo hacerlo? Bien, aquí quiero decir algo, quiero darte este principio, porque yo te hago este desafío, hermano, de parte de Dios. Y voy a pensar, fíjate lo que está escrito ahí, voy a pensar en hacer algo que beneficie o ayude, o sea, de utilidad a otra persona en un área espiritual, física, emocional o material. Fíjate, si tú comienzas a santificar tu mente y santificar tus pensamientos, ¿cómo comienzo a santificar mis pensamientos? Bueno, voy a empezar a pensar
conscientemente en cómo yo puedo hacer algo útil que ayude, que beneficie de una forma práctica, física, emocional y material a alguien. Pero esto tiene que ser algo de lo cual yo tengo que pensar, hermano. No es que alguien tiene que pensarlo por mí. Tengo que yo pensar cómo yo voy a hacer algo por alguien. ¿Cómo voy a hacer? Mira, quiero contarles un ejemplo que me llamó la atención de una vez. Quiero contar una historia de algo que me dijo un hombre de la compañía T-Mobile, con el que yo estaba hablando por un asunto de un favor que le estaba pidiendo a la compañía. Hace unos años, hace unos meses atrás hablé con un primo por teléfono y dije, lo voy a llamar porque estaba pasando por una enfermedad, etc. Entonces yo hablé con mi primo y hablamos como una hora más o menos, me contó de su problema y todo. Y le dije, bueno, Dios te bendiga, Pac, corté. Y en mi mente yo estaba pensando de que estaba hablando por WhatsApp, porque WhatsApp es gratis. Bueno, no, yo estaba hablando por teléfono regular. Hice una llamada a Argentina, larga distancia, por línea regular. Cuando vino el bill de T-Mobile me vino como $300 más de lo que uno tiene que pagar normalmente. Uno paga normalmente una cifra, vino $300 más. Esos $300 solamente era la llamada a larga distancia, pero si yo hablé por WhatsApp, dije, ¿cómo? Y dije, no hablé por WhatsApp, sin darme cuenta lo llamé por línea regular. Entonces yo llamé a la línea y dije, mire, le expliqué, me equivoqué, discúlpeme, yo creía que estaba hablando por WhatsApp y no, y ¿cómo podemos hacer? Si ustedes me pueden considerar que esto fue un error, tratando de que me rebajen la suma de ese dinero, no quería pagar esa cantidad de plata por una llamada con mi primo. Y le expliqué toda la situación y el asunto. Y el representante, yo no sé si lo habrá hecho porque me quiere mantener de cliente o porque está entrenado para decir eso, pero pensó y me dijo, bueno, le vamos a rebajar y de 300 me bajó a 100. Me perdonó $200. Yo le dije muchas gracias, pero me acuerdo lo que me dijo esta persona. Me dijo algo que me hizo pensar. Me dice, ¿saben qué? Yo hice una obra de bien porque yo tenía planeado en el día de hoy ayudar a un cliente en algo. Así me dijo, yo todos los días me propongo, planeo específicamente en ayudar a alguien y lo pienso planeadamente. Yo hoy voy a ayudar a alguien, me dijo así. Así que usted es la persona a la cual yo decidí ayudar porque me lo propuse. Me propuse hacerle un bien a alguien. Me quedé pensando, wow, qué tremendo. Él no dijo, bueno, cuando se presenta la oportunidad, pero ya la tenía planeada. Entonces, ¿qué pasa con los pensamientos? Nosotros nos proponemos hacer algo específicamente bueno por alguien. Bueno por alguien. Yo voy a pensar en esta persona y voy a pensar de qué manera puedo hacer algo bueno por esa persona. De qué manera yo puedo ayudarlo. De qué manera puedo ayudarlo a hacerle un bien. Y ya me ocupo un ratito en pensar en qué cosas buenas puedo hacer por esa persona, por alguien, por algo. Pensando en alguien. Fíjate, estoy dedicando mi mente, ya ocupando un sector de mi mente, santificándolo porque estoy haciendo algo que pueda ser de utilidad para esa persona en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, muchísimas cosas. Puede ser algo sencillo, puede ser algo muy profundo, pero tú estás pensando en cómo hacer algo bueno por alguien, pensando en alguien, pero planeado. Dedicar mi mente, fíjense lo que dice ahí abajo, dedicar mi mente a planear, pensar en hacer algo que beneficie a otra persona sin esperar recibir de esa persona ningún tipo de gratificación o beneficio. Esto es algo tremendo porque ¿qué tal si pienso en hacer algo por alguien y esa persona no me agrada, no me gusta? Bueno, empecemos por algo más fácil, empecemos haciéndole cosas a las personas que amamos, pero sería algo más extraordinario si hacemos algo por alguien que ni siquiera te lo va a agradecer, ni siquiera te lo va a reconocer, es más, ni siquiera te va a decir gracias. Es más, es alguien que quizás hasta sea medio enemigo tuyo. Hacer algo bueno, pero de verdad, con un buen corazón, deseando el bien para esa persona. Algo bueno, algo que sea útil. ¿Y a quién? ¿Y qué? Bueno, ahí te das cuenta que tu mente está en cualquier cosa. Porque le preguntas, ¿a quién? ¿Y qué?
poco, es porque tenemos la mente atrofiada. No tenemos capacidad de pensar en eso, porque tenemos tantas cosas que están ahí y no nos dejan. Es como decirle a una persona, mira, tienes que, si metes esto dentro de tu mente, hay algo que va a salir. Es como si entras, abres el galpón y encuentras tanta basura. Querés que antes de sacar algo, comienza a meter algo bueno. Cuando metes algo bueno, vas a poder sacar. El tema es que está tan lleno de cosas que no puedes decir, no, ¿qué cosa buena? ¿Quién necesita algo? ¿A quién le puedo ayudar? No sale nada. Es probable que no salga nada. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente no está santificada. Porque no estamos ni siquiera cerca de santificar nuestra mente. Fíjate, ahí te dice, bueno, santifica tu mente. Comienzo a sacar basura, a sacar porquerías. ¿Cómo lo voy a hacer? Comienzo a pensar en hacer algo bueno. Ah, sí, pero yo tengo que cambiar muchas cosas. Comienza a usar tu mente en hacer algo positivo. Fíjate que hacer algo bueno, toda la basura que tenemos en nuestra mente no santificada no te lo va a permitir. Ahí tienes una oportunidad en VBS, Vacation Bible School, para hacer bien, no a una persona, a muchísima gente, pero ya te dicen, no tengo tiempo, no, ¿por qué? Porque la mente está tan llena de cosas que no sirven para nada, que cuando te introduce un pensamiento de concentrarte y pensar en hacer algo específicamente por una persona que ni siquiera te ama, que ni siquiera te conoce, la mente lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque todavía no quiere entrar en el proceso de santificación, y la palabra de Dios dice, santifica tu mente, la vas a limpiar porque vas a ser libre, porque vas a sentir el gozo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a santificar nuestra mente? Empezando a pensar bien intencionalmente planear hacer algo bueno por alguien, algo que tenga que ver con un beneficio, una bendición para otra persona. Desplazar pensamientos de ira, de enojo, de menosprecio, pensamientos y palabras de bendición, hermanos. Fíjate que nosotros, en Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjense cómo habla de hablar, de decir con nuestras bocas. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Romanos 12 dice, bendecid y no a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Otra vez hablar. Dice, el Salmo 37, 7, 9 dice, guarda silencio ante Jehová, espera en él, no te alteres con motivo de que él prospere en su camino, porque por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo, no te motives en hacer en manera hacer lo malo. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Cómo yo voy a empezar a limpiar mi mente cuando yo comienzo a hablar bien de las personas, hablar bien de aquellas personas que te molestaron, ¿Cuántas veces estamos hablando mal del presidente Trump, hablando mal del que hizo algo malo, hablando mal y ojalá y decimos, uy, ese hombre que mató a el policía, ojalá, uy, si yo fuera policía, si yo fuera juez, lo condenaría. Y empezamos a pensar en cosas pensar en personas que hacen cosas malas y nosotros empezamos a criticar, a hablar mal, a blasfemar, a maldecir. Bueno, ¿sabes lo que tienes que empezar a hacer? Empiezo a declarar bendición sobre esa persona que me molesta, que está haciendo cosas malas o que está haciendo algo que no me gusta. Yo comienzo a decir, Señor, oro por esta persona, deseo el bien, deseo que se quebrante, deseo que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, deseo que si está pasando por un problema, que pueda resolver ese problema. Comienzo a pensar bien de alguien. Cambio mis pensamientos de enojo, de ira, de blasfemia, de cosas malas que siento en mi corazón por empezar a pensar bien. Hermano, comienzo a pensar bien, a pensar con misericordia, con compasión. Yo, si soy pastor y ay, estos hermanos,
hoy que no son fieles, que no obedecen, que no hacen nada, ya que estoy metiendo porquería en mi cabeza. Y yo digo, no, pero es verdad, mira lo que hacen, mira cómo se portan, mira lo que, mira, y empiezo a enojarme y a pensar mal, y yo comienzo a reemplazar, a decir, Señor, son tus hijos, son hijos tuyos, renuévalos en su mente, quebranta sus corazones, tráelos a tu presencia, bendícelos para que por medio de tu bendición conozcan tu grandeza, comienzo a hablar bien, comienzo a tener buenos deseos, comienzo a reemplazar esos deseos de ira, de enojo, de rencor, de angustia por pensamientos y palabras buenas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, la palabra, lo que dices. Dice la palabra de Dios, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, hablando entre vosotros. Uno dice, ¿cómo que hablando entre nosotros? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo que estar hablando con mi esposa cantándole un salmo? Hola hermano, ¿cómo está? Oh, el Señor. ¿Qué quiere decir ese pasaje? ¿Que tenemos que estar cantándonos todo el día en la cara? A mí si un hermano me empieza a cantar, me pongo colorado. No me imagino a alguien que me esté cantando. O sea, cantamos todos, pero ¿cómo es que ese pasaje dice cantando y hablando entre vosotros? Porque está diciendo que tienen que salir de nuestras bocas la palabra de Dios, palabras de bendición. Hermanos, reemplazar pensamientos de queja, de angustia, de recuerdos malos, de lo que me hicieron, de esa persona que no la puedo ni ver, que te hirió, comienza a hablar de esa persona bien, bendecir. Comienzo a desear cosas buenas. ¿Es difícil? Bueno, claro que es difícil, pero ¿cuándo la santificación fue algo tan sencillo? Gloria a Dios que lleva trabajo porque es algo glorioso. Y bueno, comenzamos cada día a hablar bien de los demás, a reemplazar esos pensamientos de negatividad, de queja, hacia personas, contra personas, por palabras de bendición, por palabras de gracia, por palabras de deseos y decirlo, por oraciones. Piensa en una persona que te lastimó y piensa en una persona que quizás te ha lastimado. Voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos, por favor. Piensa en una persona que te ha lastimado, una persona que te ha herido, una persona que te ha tratado mal, y comienza a hablar bien, comienza a desear cosas buenas, bendecid y no maldigáis. Se va purificando nuestra mente, nuestros pensamientos. Cerrado, la tercera cosa que quiero hablar es, cierro la puerta a pensamientos de lujuria, sexo, inmoralidad, etc. Esto es cerrarle la puerta. Ahora, quiero decirles algo, hermanos, porque aquí hay un problema con esto no, pero yo no quiero pensar en estas cosas, y igual se me meten en la mente pensamientos de lujuria, pensamientos de sexo, pensamientos de inmoralidad, todo tipo de malos pensamientos, empiezo a pensar, ¿y cómo es que le voy a cerrar la puerta? Porque fíjense lo que dice Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni aun se nombre, ¿no? Esto no se debe hablar, pero ni aun se nombre. Esto es algo como, yo pensaba, si yo te encuentro por la calle y te pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Viste la película? Y tú me dices, ¿qué película? La película, ¿cuál? La película, ¿no la viste? ¿No la has visto la película? Y tú me dices, ¿pero qué película? La película, ¿la viste? ¿Pero cuál de todas? Hay 3 millones de películas en el mundo. Dime un nombre. Y yo te tengo que decir el nombre para que tú en tu mente digas, sí, lo vi o no lo vi. O sea, fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios. Ni aún se nombre. O sea, quiere decir que el pensamiento no debe entrar ni un gramo de esos pensamientos, ni una molécula. No, decir, bueno, un poquito, nada. Esto es lo que está diciendo, no permita cerrado, en cuarentena con esos pensamientos de inmoralidad, de sexo. No debe haber pensamientos. Esto le declaras vallado, cerrado, dice pacto con mis ojos, dice Job, cerrado, completamente sellada mi mente a todo pensamiento
Ahora, quiero decirles algo. Una vez yo le hablaba a un joven sobre cerrar la mente a esos. Pero me dice, ¿sabe qué? Un joven hace muchos años me dice, yo entiendo todo eso, pero los pensamientos se meten. Yo digo, cerrar. Yo no creo que esto funcione, porque el pensamiento se mete por la chimenea. ¿Sabe? Se mete, aparece, emerge. Yo de repente estoy pensando en algo pecaminoso. Y se metió. Después me dijo así, pero me entendí cuando usted dijo cerrado. Cuando yo entendí el concepto de cerrar la mente, escuche bien, ahí me di cuenta que cuando yo decidí cerrar mi mente, yo decidí santificar mi mente y cerrar mi mente a esos pensamientos, resulta que cuando yo decidí hacer eso, el pensamiento apareció. Y cuando yo lo vi, dije, tú aquí no tienes que estar. Está cerrado. Usted no puede estar aquí, para afuera, porque tú ya declaraste que está cerrado. Entonces, la diferencia aquí es que cuando se mete un pensamiento, debido a que ya está cerrada, que tú ya le pusiste el candado, enseguida vas a tener autoridad para echarlo. Es como cuando tú entras a un negocio y te dicen, we close, está cerrado. Entraste, pero la persona de adentro te dice, no, para afuera, usted no puede entrar, ya cerramos. Entonces, esto no es solamente para decir, bueno, no dejo que entre nada, sino que lo que ya está dentro, lo que se metió se filtró por algún lado, yo lo puedo expulsar. Yo tengo autoridad para echarlo, tengo la posibilidad de echar esos pensamientos. Por eso estoy santificando mi mente, cerrado. Dice 1 Tesalonicenses, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación, como yelmo. La palabra yelmo significa coraza en la cabeza. Es un casco. El yelmo era un casco que usaban los soldados romanos. Se protegía. Entonces, hermanos, santificar nuestros pensamientos de una forma práctica, para ir cerrando, de una forma práctica, yo tengo que decidir, santifico mi mente, santifico mis pensamientos. ¿Cómo voy a empezar a limpiar mi mente? Bueno, empiezo a pensar específicamente cómo puedo hacer algo por alguien. ¿De qué forma yo puedo estar haciendo algo específicamente por una persona? Algo pequeño. Empiezo a pensar en eso. No estoy esperando que alguien me lo diga, o que de la casualidad, o que el viento me sea a favor, y que si se presenta la oportunidad, no, yo hoy voy a decir, bueno, a ver hoy, ¿a quién voy a bendecir? ¿A quién voy a bendecir? Voy a pensar, ¿y de qué forma lo voy a bendecir? ¿De qué forma lo voy a ayudar? ¿Qué es lo que le voy a decir? ¿Qué es lo que le voy a proponer? Planear, pensarlo. Ya estás trabajando tu mente, santificar. Ya estás pensando en algo. Ya los malos pensamientos, las cosas, se está yendo, ya no está ocupando lugar. Lo segundo que tenemos que hacer es cerrar la puerta a todo pensamiento. Y no, lo tercero es no permitir que de nuestra boca salgan cosas malas hacia alguien. En vez de reemplazarlo, yo me estaba criticando a esta persona, estaba quejándome de esta persona, estaba enojada con esta persona, bueno, voy a comenzar a bendecir con mis palabras a esta persona. Voy a empezar a hacerlo. No estamos purificando nuestros pensamientos. Bueno, estamos en los pasos para ir santificando nuestra mente, santificando nuestros pensamientos, reemplazándolos. Dice la palabra de Dios, renovarse en el espíritu de vuestra mente. Todavía hay muchas cosas que tenemos que seguir haciendo para que nuestra mente se vaya purificando, porque estamos hablando de purificar nuestros pensamientos. Pero estamos viendo todo esto que el Señor nos está diciendo, y quisiera terminar en esta reunión para hacerte un llamado a que dispongamos nuestras mentes y nuestros pensamientos para que sean santos, para que sean santificados, nuestra mente, nuestros pensamientos santificados para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.
Amén. Vamos a tener una palabra, Amén. vamos a tener una palabra de oración en esta hora.